por parte de quienes conformamos la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a nombre de nuestras autoridades, del coronel Hugo Avilés como presidente y del coronel Magíster Ramiro Pazmiño como secretario técnico. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario web denominado Segregación Espacial en las Ciudades Latinoamericanas en esta segunda sesión. Cabe mencionar de que a lo largo de esta semana, este seminario está clasificado en 4 sesiones. El día de ayer tuvimos la primera sesión, hoy estamos dando inicio a la segunda sesión. Este espacio académico y de investigación, por supuesto, está siendo impartido por el doctor Henry Goddard. Es destacado geógrafo y reconocido experto en urbanismo, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel internacional. Para nosotros es una valiosa oportunidad de aprendizaje y reflexión que sin duda contribuirá al desarrollo del conocimiento científico en el ámbito de la geografía y el urbanismo. Como ya les mencioné, este evento está clasificado en 4 sesiones. Hoy estamos presentándoles la segunda sesión. Esta segunda sesión está denominada como Evolución de los barrios populares, invasiones, consolidación e integración a la ciudad formal. Así es como nuestro tallerista de esta mañana nos ha entregado la información y esta segunda sesión se titula de esta manera. Asimismo, damos la bienvenida a quienes ya se siguen enlazando en esta sesión, esta mañana, aquí en Ecuador. Cabe mencionar y agradecemos a la gente también que nos sigue a través, desde otras geografías, ¿no? De otros países, a través de nuestros canales informativos digitales. Asimismo, bueno, ayer ya presentamos una ficha, una breve reseña de nuestro tallerista, el doctor Henry Godard, y para la gente que se conecta hoy, me permito compartirles nuevamente esta información que no está de más considerarla, tomando en cuenta de que tenemos a un experto en este momento como tallerista. El doctor Henry Godard es geógrafo, investigador y académico universitario. Ha sido director del Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA durante el periodo 2004-2007. También ha sido sucesivamente investigador de la IFEA en Quito entre los años de 1980. Es investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo, Orston, y luego también profesor en varias universidades francesas. Sus investigaciones tratan de la organización espacial de las ciudades andinas, la problemática de los barrios populares, la organización territorial de los espacios de los Andes del Norte y los análisis geohistóricos. Asimismo, fue secretario científico del Atlas Infográfico de la ciudad de Quito. Bueno, con esta breve reseña, con esta introducción, sin más, simplemente mencionarles a las personas que están conectadas en nuestra cuenta de Zoom de que por favor tengan mucha precaución con los micrófonos abiertos para evitar algún tipo de interrupción a lo largo de este taller, de este seminario web. ¿Sí? Asimismo, bueno, recordamos nada más a las personas que ya se han registrado con anterioridad de que deben asistir con el 80%, ¿no? Para que puedan obtener su certificado avalado por nuestra institución y asimismo presentar los trabajos finales que se les irá enviando a sus correos, los que ya constan en nuestros registros, con la información que el doctor Godard nos va a compartir. Entonces, para que estén pendientes a sus correos, por favor. Sin más, doctor, cedo micrófonos a usted. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todas y todos los participantes que se conectaron hoy día. Entonces, después de una sesión de introducción ayer que presentaba el crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas, de los procesos de segregación, diferentes tipos de segregación, vamos a ver hoy día lo de los barrios, la problemática o las problemáticas de los barrios populares en las ciudades latinoamericanas. Entonces ya vamos a ver un poco cómo se va a desarrollar la sesión en 4 partes, pero primero creo que hay que regresar a algunos elementos, bueno, reflexiones personales. Ustedes, por supuesto, pueden estar en contra de lo que voy a decir, que son un poco mis opiniones.
mis críticas de todas estas problemáticas de segregación y con quizás cosas que no comparten conmigo. No importa nada, cada uno tiene sus posiciones, bueno, su carácter y entonces pueden estar en contra de lo que voy a decir, pero sobre todo para abrir algunas pistas de reflexión. Discúlpame porque va a durar durante 1 hora y media. Tengo algunos problemas de infección pulmonar, entonces ya no es lo ideal para un seminario. Entonces, la primera cosa que quisiera decir es que sobre estas reflexiones personales, yo creo que lo más importante, estando científico y también académico, es la objetividad, es decir, no enfocar todo en función de una ideología, que sea una ideología neoliberal o una ideología neomarxista, si todavía eso existe, pero tratar justamente de equilibrar un poco y ver las reflexiones sobre los problemas de segregación y los problemas mucho más amplios de dominio mundial, de problemas económicos, de todo eso y tratar de hacer un poco un balance entre las ideologías de, bueno, derecha, izquierda, centro, centro-izquierda, centro-derecha y poder tratar de avanzar. La primera cosa es que para mí, la segregación es algo que no es nuevo, es decir, no se descubrió la segregación o los procesos segregativos en el siglo XX o en el siglo XXI. Y entonces yo pienso que la dominación y que la dominación que va a desembocar en los procesos de segregación nacieron, bueno, yo diría, cuando hubo dos seres humanos en la Tierra, hay necesariamente uno que quiso dominar al otro y que el ser humano no necesariamente nace bueno, pero para mí nace más o menos bueno y muy a menudo malo. Entonces, cuando hubo eso, cuando pasó eso, hace no siglos, pero miles de años, 10 miles de años, hubo, empezó la jerarquización y la segregación espacial con el dominio de un ser humano sobre otro o de un grupo sobre otro. Y a partir de eso ya se puede desarrollar algunos ejemplos urbanos. Voy a hablar únicamente de lo urbano. Y cuando digo que hay que ver, yo creo, la situación actual en el 2026 para ver la situación mundial desde algunos años y bueno, lo más reciente, porque antes ya era lo mismo, pero con las guerras, con el dominio económico de algunos países sobre el resto, bueno, la dominación económica, la dominación para extender una zona de influencia, que sea por la guerra o que sea por el soft power, como se dice ahora. Bueno, yo creo que hay un montón de pruebas para ver que el mundo no es algo sencillo y que en el mundo siempre y hoy en día se ve muy bien, hay una dominación de países sobre otros, de continentes sobre otros, de grupos socioeconómicos sobre otros, cualquier sea otra vez un elemento fundamental en geografía, cualquier sea la escala de trabajo. Entonces, que sea la escala del mundo, de los continentes, de los subcontinentes, de los países,
y adentro de los países de zonas centrales sobre otras zonas más periféricas, de grupos sociales en una ciudad sobre otros, de la segregación que sea funcional, como hablemos y vimos eso ayer, que sea funcional, socioeconómica, que sea una segregación espacial, que sea, bueno, todos tipos de segregación, como vamos a verlo y como lo vimos ayer. Bueno, creo que eso ya no es algo reciente. Y las primeras ciudades, es decir, en el Medio Oriente, siempre hubo un grupo que dominaba a otro. Es decir, en este tiempo era sobre todo grupos religiosos que dominaban, religiosos y de poderes, que dominaban el resto de la población. Y yo diría con la invención hace miles de años de la escritura, nació al mismo tiempo algunas disciplinas, no se llamaba así en estos tiempos, hace miles de años, pero, por ejemplo, ¿por qué nació la estadística? Nació la estadística con la escritura y con un grupo de población, un grupo de élite, los scribes, en Egipto y en otros países del Medio Oriente, pero ¿para qué se inventó la estadística? Una estadística básica, pero que no existía antes durante el mundo prehistórico. Es decir, para hacer la cuenta de los hombres, sobre todo hombres que vivían en un país, para las guerras, saber cuántos hombres podíamos enviar a la guerra para matar a otro grupo que quería pelear para el dominio de la zona. Porque nació también eso, la estadística, para conocer el peso de las cosechas, es decir, el número de toneladas, no se llamaban toneladas en este tiempo, de trigo, de arroz, etcétera, para saber cuánta población se podía tener en un territorio para que no mueran de hambre. Entonces ya, y empezó en este tiempo una segregación espacial a la escala de una ciudad y no de unos clanes o tribus o etnia en los tiempos prehistóricos. Y hay que ver también el modelo, y vamos a regresar sobre esta problemática de modelo. Como lo dije ayer, no se trata de modelos matemáticos, pero de modelos gráficos, el modelo de la ciudad precolombina, que se trate de los aztecas, de los incas, de los mayas en América Latina del Norte, lo que es Centroamérica ahora y lo que es América del Sur, el Imperio Inca. Ahora, el Imperio Inca en estos tiempos. Es decir, hay un modelo de ciudad que sea Machu Picchu, que sea Teotihuacán, que sea ahora la ciudad de México, Tenochtitlán. Bueno, en este caso ya había una segregación espacial entre los grupos de población y la ocupación del o de los espacios de las ciudades que eran ciudades más importantes en estos tiempos que las ciudades europeas. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahora viene y lo que está más cerca de nosotros, el modelo de la ciudad latinoamericana. Es decir, cuando digo modelo, que sea la situación en el Ecuador actual, la situación de Quito, la situación de Cuenca, la situación de Guayaquil en el Ecuador, pero es exactamente lo mismo, el mismo modelo
en la actual Argentina, en el Chile, en Venezuela y para la conquista portuguesa un poco diferente, lo actual Brasil, pero todas las ciudades latinoamericanas y hasta los pueblos eran diseñados exactamente de lo mismo, exactamente lo mismo. La Plaza de Armas, muy a menudo hoy día Plaza de la Independencia, Plaza Grande, la Plaza de Armas, con alrededor los poderes políticos y los poderes, el poder católico, con el arzobispo, lo que es actualmente el municipio, la gobernación, etcétera. Y después en los entornos de esta plaza mayor, de esta plaza central, de esta plaza de armas, los solares distribuidos a la élite de los conquistadores, un poco más lejos, bueno, los españoles con menos plata, menos poder y la población mestiza, y yo diría, fuera de la ciudad, la población indígena, la población autóctona. Y eso a raíz de las leyes de Indias de Felipe II, el rey de España, en el siglo XVI. Y entonces estos decretos, las leyes de Indias, imponían cuando se fundaba una ciudad, respetar un modelo, el modelo de la ciudad latinoamericana que se encuentra desde México hasta Chile, Argentina ahora. Entonces, es un modelo que viene de la ciudad romana, con dos vías principales, con la plaza central, a donde hay los poderes, y más lejos de estos poderes, bueno, la población paulatinamente que tiene menos recursos, que están bajo el dominio de los conquistadores, etcétera. Entonces ya no es algo nuevo y se puede encontrar, bueno, nos interesa por supuesto, América Latina, pero se encuentra este mismo sistema con variantes, pero como vamos a ver si la forma cambió, cambia o cambió. Los procesos no cambiaron, es decir, la forma cambia, pero los procesos son los mismos desde miles de años. Y la reproducción de esta segregación y de esta jerarquización entre grupos poblacionales, entre grupos étnicos, entre grupos religiosos. Pienso, por ejemplo, en lo que se llama gueto, que viene del gueto de Venecia. Entonces ya es algo antes, bien antes de la integración territorial de Italia, pero la reproducción de esta jerarquía existe en la Edad Media. Hay que pensar en la estructura de los pueblos con el castillo del jefe en el centro y después la misma segregación espacial. Hay que pensar en las ciudades del Renacimiento y también la segregación con otras formas, pero el proceso es el mismo. Las ciudades del siglo XIX y XX con la industrialización y en el siglo XX sigue la misma cosa. Entonces, siempre hubo segregación y lo más importante es que la segregación puede venir, y muy a menudo los dos elementos están mezclados, de la planificación, es decir, de los actores públicos, y para Quito lo que apoyó la segregación espacial y entonces segregación socioeconómica
es el plan regulador Guillermo Jones Odriozola, el primero plan regulador de América Latina, creo, en 1942, que ya inscribió en el plan y en el texto la segregación norte, centro, sur en Quito. Entonces, bueno, y eso sigue. Cuando construyen lo que vimos ayer y que vamos a seguir hoy día, mañana y pasado mañana, cuando se construye una vía rápida, bueno, de ley hay cambios en la organización espacial, en la ocupación del territorio, en el desarrollo espacial y un tipo de desarrollo que es impuesto de manera autoritaria o no de manera autoritaria por el sector público, por los poderes públicos. Pero también se añaden a eso, es decir, por una parte el peso del Estado o del municipio, es decir, de los actores públicos, y al mismo tiempo, y muy a menudo los dos son bien vinculados, las leyes del mercado, es decir, el mercado inmobiliario, el mercado de la tierra y entonces los poderes privados. Y muy a menudo hay una mezcla entre estos dos tipos de actores y el tercer actor, yo diría para simplificar, ¿no? Poder público, poder privado y el último actor, lo que se llama, y no me gusta el término, la sociedad civil, es decir, la población, ¿no? Más que el peso de los ciudadanos que viven, que yo diría desde, para no regresar al siglo XV o XVI, desde 40 o 50 años, los ciudadanos que tienen un peso mucho más limitado que hace de que en los años 1970, 80 y empezó a decaer en el 90, el peso de intervención de los ciudadanos sobre estos procesos que son manejados y que por el sector público y el sector privado, y muy a menudo hay una mezcla entre los dos, no se sabe quién interviene primero. Entonces creo que eso ya es bien importante como introducción, no solo de esta sesión, pero de las cuatro sesiones, ver un poco el peso de los actores y el peso creciente del Estado y del sector privado. Y yo diría hoy en día el peso creciente del sector privado a través de las inversiones, de las urbanizaciones, etcétera, y el decaimiento un poco del peso de los sectores del sector público y el peso muy que baja muy rápidamente el peso de la población que vive en estos espacios, la población, los residentes de todos los barrios que no tienen un peso importante como era lo de los años 70, 80 y a principios de los 90, como vamos a verlo. Entonces, ya vamos a empezar a compartir la pantalla y no van a verme durante algún tiempo. Entonces, ya, aquí está la presentación de la sesión de ahora. Entonces, no voy a presentarla bajo diaporama, pero para poder intervenir en cada diapositiva, voy a, prefiero pasar las diapositivas una por una. Entonces, esta sesión, evolución de los barrios populares, invasiones, entre comillas, un término que no me gusta mucho, vamos a ver, consolidación e integración a la
otra vez ciudad formal o legal. Es decir, una invasión es una ocupación, yo prefiero ocupación de un espacio que no le pertenece. Una ocupación de un espacio vacío para instalarse y vivir. Y después de 10, 20 años, se consolida este espacio, es decir, van a cambiar de forma las casas y paulatinamente con infraestructuras, con mejora de las casas, con los títulos de propiedad, lo que es fundamental, estos barrios que se instalaron a veces en menos de 24 horas y se trata de miles de personas, de, familia, de familias, se integran a la ciudad, que es una ciudad con infraestructuras básicas, no voy a decir que es el lujo, o la ciudad legal porque tienen títulos de propiedad. Entonces, eso es la sesión de hoy día. Y en primer lugar, ya les puse, seguramente tienen eso. Entonces, son las lecturas que les aconsejo para seguir y ampliar un poco, no se puede decir todo en una hora y media. Entonces, las lecturas complementarias. Y muy a menudo escogí documentos recientes y documentos cortos para que no tengan un montón de trabajo, un montón de cosas que leer en poco tiempo. Entonces, para la sesión de ayer, tienen un informe urbano de América Latina del 2024 que fue hecho por las Naciones Unidas, la CEPAL. Entonces, en azul puse un poco mi... Ya. Sí. ¿Cómo? ¿Pueden cortar el Espera, espera, micrófono, espera, por favor? esto acá. Mm, Me meto al aula. Sí. Por- Por favor, estimada Estela, rogamos precaución con su micrófono. Muy amable, Perdón, gracias. gracias. Ya, entonces, es un informe general, descriptivo, no tan interesante, pero hay falta de análisis. Y no hay que picar en eso, leer lo que les interesa, es decir, hay un poco de todo. Yo diría, es la lógica de los informes tecnocráticos de las organizaciones internacionales, es decir, los autores tienen poco tiempo para redactar algo, tienen que hacer cuadros lindos, hacer mapas que muy a menudo no sirven de nada con colores y hay una trama que hay que llenar. Es decir, ya tienen el capítulo primero, la subparte uno, 2, 3, 4, capítulo 2. Tienen el esquema y hay que llenar lo más rápido posible todo eso. Entonces, es un modelo, bueno, no un modelo en el sentido de un modelo urbano, pero un modelo que hay que llenar y hay apuro y hay que justificar los sueldos elevados. Entonces, bueno, vale la pena para picar lo que les interesa, pero no hay que leer todo, es decir, ver un poco así. Para esta sesión, Barrios Populares en América Latina es una convocatoria que me parece muy interesante porque es una síntesis un poco de las problemáticas de los barrios populares y de sus evoluciones y una convocatoria para este año. Entonces, leer hay 2 o 3 páginas, no me acuerdo bien. Para la sesión 3 es una síntesis de 6 páginas
sobre la estación de metro Plaza San Francisco para ver justamente la evolución del centro histórico de Quito, lo que veremos mañana, y después, para la última sesión, es decir, lo que llamo edificios de lujo, crecimiento vertical y urbanización cerradas, crecimiento horizontal, puse dos artículos. Uno que es una reflexión muy poco elaborada, pero hay fotografías interesantes, no en América Latina, pero para mostrar el extremo, hasta qué extremo puede llegar una urbanización cerrada. Y otro artículo que es mucho más interesante, un poco antiguo, pero todavía de actualidad, sobre las urbanizaciones cerradas en Latinoamérica. Entonces, trate de encontrar artículos recientes o de actualidad sobre este. Regreso ahora a la diapositiva de ayer y entonces hoy en día vamos a interesarnos en la primera, yo diría, línea. Es decir, la primera línea es la evolución y de los barrios populares. Entonces, tienen aquí, y vamos a verlo mucho más, de manera mucho más detallada después, eso es el extremo del Guasmo Sur, en Guayaquil, en el 83. Una foto hecha desde un helicóptero. Ahí tienen una foto de un barrio popular de Lima, en el río Rímac, y para mostrar la consolidación, pero sobre todo los riesgos naturales que pueden afectar a estos barrios. Y por fin, esta última diapositiva es el proceso justamente de consolidación de los barrios populares, y este es otra foto del Guasmo en el 83, 84. Entonces ya vamos a detallar eso y voy a presentar ahora la sesión. Entonces, para ver la sesión, vamos a empezar con un análisis descriptivo, es decir, para ver, yo diría, los terrenos de estudios, las zonas de estudios, algunas, a partir de fotografías para tener un poco una idea visual de lo que son los barrios populares. Bueno, sobre todo voy a presentar elementos, ejemplos ecuatorianos. Un ejemplo para mí que es el último ejemplo de ni barrios populares, pero barrios de miseria en América Latina. No voy a presentar fotos de otros países porque ya voy a decir, la evolución es exactamente la misma. Pueden encontrar eso en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Argentina, y cualquier sea el nombre de estos barrios. Cada país tiene un nombre específico para este tipo de barrios populares, que se llamen favelas, que se llamen ranchos, que se llamen ciudades miserias, que se llamen barriadas. La lógica de instalación, la lógica de crecimiento, la lógica de consolidación es la misma. Entonces, no sé, porque, bueno, y eso un poco es lo que me disgusta de hacer una presentación vía Zoom, es que no les veo, no sé de dónde
¿Dónde viven? Si en el Ecuador, ¿en dónde en el Ecuador? ¿En países latinoamericanos? No tengo idea y es un poco lo que me molesta para hacer estas presentaciones porque no me gusta hablar así seguido durante 1 hora y media o 2 horas, pero bueno, son las leyes desde la pandemia, ¿no? Entonces ya no hay nada que hacer. Entonces, después de este análisis descriptivo, de presentar algunas fotos, y vamos a ver las dos formas de vivir para los migrantes. Y vimos ayer los migrantes, que se trate de migrantes internacionales, país a país, o para las ciudades, muy a menudo, migrantes del campo a la ciudad. Y justamente vamos a insistir sobre esto. Entonces hay dos formas para instalarse para un migrante del campo que viene a la ciudad. No hay 50, hay dos. Y hay que ver la lógica de las dos y cómo el ser humano es económicamente racional, tiene que escoger entre dos modelos diferentes, pero modelos que tienen que escoger uno de los dos, porque como digo, no hay 50. Entonces, el primer modelo es lo que veremos mañana. El primer modelo es ir al centro de la ciudad. Cuando digo el centro, que sea histórico o no, es decir, al centro de la ciudad y arrendar un cuarto. Arrendar, no voy a decir un departamento, pero un cuarto con infraestructuras mínimas, bueno, es decir, un cuarto tugurizado, veremos eso mañana. ¿Cuál es el interés? El interés de vivir, si se puede hablar de interés, el interés de vivir, pero escoger económicamente y de manera racional. Vivir en el tugurio del centro permite no tener gastos de transporte, permite tener un empleo informal, por ejemplo, ventas de productos en el centro, y veremos el caso de Quito mañana, o un empleo informal en el patio deteriorado de la antigua casa muy linda del siglo XIX para hacer muebles, para arreglar cosas, para hacer puertas, etcétera. Pero el problema es que tienen que pagar un arriendo y no van a ser propietarios del lugar en el cual viven. Entonces, y también hay el problema que pueden ser votados por el propietario del cuarto arrendado. Entonces, ahí vimos los puntos, si se puede decir, positivos y negativos. La segunda posibilidad es instalarse en los barrios periféricos. Cuando digo periféricos, se trata de periferia geográfica y no se trata de periferia económica. ¿Cuál es el interés y cuáles los problemas negativos? Lo negativo es que muy a menudo, como se trata de barrios periféricos geográficamente, las fuentes de empleo están a 10, 15 kilómetros. Y por lo menos, entonces en este caso, hay gastos de transportes y gastos también, cansancio, pérdida de tiempo, problemas para ver a la familia
de mañanita o cuando regresan del trabajo de noche. ¿Cuál es la ventaja? Es que, y en este caso, no van a ocupar un espacio que van a arrendar, van a ocupar un espacio vacío. Un espacio vacío que, bueno, no se usa para nada, entonces se instalan sin, por supuesto, título de propiedad, y, pero son teóricamente, van a ser propietario de su lote después de 10, 15, 20 años, porque el proceso de legalización, como vamos a ver, demora mucho. Pero la ventaja es que después de una década, por lo menos, van a tener títulos de propiedad. Entonces, no van a tener que pagar un arriendo y no van a ser votados. Entonces, ya son las dos posibilidades y eso, este fenómeno explotó entre 1960-70 y 1990 en todas las ciudades de América Latina, no solo en el Ecuador, otra vez. Entonces, discúlpame. Entonces, llegamos a estas ocupaciones masivas. No se trata de 10 personas o 10 familias, pero de a veces miles de personas, miles que invaden una zona, que ocupan un espacio vacío en menos de una semana. Entonces vamos a ver cómo se hace. Hoy en día, es decir, en los años 2000, 2010, 2020, hay una disminución considerable de migración, de migraciones campo-ciudad. Entonces, ahora lo que vemos es no voy a decir que la ciudad no crecen, pero crecen de manera mucho más baja que en los años 70, 90. Y si no hay ocupaciones masivas, por ejemplo, en Quito, todavía hay en la costa. Hay que pensar en la zona de Sinaí, en Guayaquil, pero hay lo que se llama los traficantes de tierras. Es decir, se compra un lote que fue vendido por un traficante de tierra para construir una urbanización. No se trata de una urbanización cerrada, por supuesto, pero con títulos de propiedad que son, yo diría, más o menos legales. Entonces, ya, este es el problema actual, pero las ocupaciones masivas de tierras en, por ejemplo, las faldas del Pichincha o en las zonas de pantanos de Guayaquil o de otras ciudades de la costa, ya eso existen todavía, pero a una escala mucho, mucho menor que en los años 70, 90. Y también, eso es, yo diría una paréntesis, es quizás porque ahora los estudios urbanos no tienen el peso que tenían en los años 70, 90, a donde, por ejemplo, en el Ecuador, pero hay artículos, un artículo, un libro que hace la síntesis de la situación en toda América Latina de los estudios urbanos. En Quito tenían un peso muy importante del servicio de planificación del municipio de Quito, el peso del Centro de Investigación Ciudad, el peso del IGM y PGH en las realizaciones de estudios urbanos a través y geográficos, a través de la geografía básica, a través del CEDIG, a través del Colegio de Geógrafos, a través de muchas instituciones. Ahora, los estudios urbanos
Y yo diría la geografía desapareció del panorama de los estudios universitarios en Ecuador. Cerraron la carrera de geografía en la Católica, no queda casi nada. Entonces ya también hay otras problemáticas que se comieron a la geografía urbana, todo lo que trata del cambio climático y de su impacto en las ciudades, todos estos elementos que lo del medio ambiente y los estudios urbanos como estudios urbanos, yo diría, específicos, eso desapareció paulatinamente a partir de los años 2000. Y entonces, otra parte que vamos a desarrollar es las herramientas de análisis de síntesis, es decir, la cartografía temática y los modelos gráficos. Y al mismo tiempo vamos a ver la evolución de la disciplina geográfica y indirectamente los estudios urbanos desde los años 80, es decir, del análisis descriptivo al análisis sintético y explicativo. Entonces vamos a ver estos elementos y después, mezclado con eso, elementos de metodología, es decir, el análisis sistémico del cual hablemos un poco ayer. Es decir, y repito, lo escribí esta vez, una intervención, cualquier sea, sobre un elemento del sistema o de un sistema, afecta a todos los elementos de este sistema. Y como ejemplo, es decir, que una pared construida es mucho más que un conjunto de 500 o 1000 ladrillos. Es decir, un sistema es mucho más que los diferentes elementos de este sistema. Forma un conjunto igual que una pared. Una pared es un conjunto de ladrillos, pero no es solo un conjunto de ladrillos, es algo mucho más. Se ve en el espacio, otra vez delimita una pared, delimita dos espacios, es decir, es un elemento de segregación. Eso, hay que tomar eso, una pared es mucho más que un conjunto de subelementos. Entonces ahora empezamos con la primera parte, que es un análisis descriptivo a partir de algunas fotografías. Entonces, vamos a ver, para empezar, una situación, yo diría la situación extrema en América Latina, la situación de Haití, país latinoamericanos de Antillas, y eso son fotografías del 83. No hay que pensar que estas fotografías son obsoletas, desgraciadamente. Es decir, que seguramente la situación es peor, bueno, no es seguro, es así, es peor que en los años 80. ¿Por qué? Porque hubo un sismo en 2010 y un sismo, bueno, en el Ecuador hubo el aniversario del sismo de Pedernales, pero fue un sismo catastrófico para el Ecuador. Pero imagínense únicamente una cosa, que este sismo de 2010 en Puerto Príncipe hizo 220.000 muertos, 220.000 y más de 300.000 heridos. Bueno, entonces se dan cuenta del desastre y un desastre pasó en Haití.
yo diría lo mismo que en el Ecuador, pero a una escala bien diferente de corrupción, de promesas no cumplidas. Y hay una anécdota que el ministro de Haití y el ministro de Transporte de Haití y el ministro de Transporte de República Dominicana, dos países que comparten la misma isla, que se encuentran. Y el ministro haitiano le invita al ministro de República Dominicana y le dice, bueno, mira, entra en su casa, es una mansión de lujo con carros por todos lados, guardias y todo eso. Sube a la terraza y el ministro de República Dominicana le dice, ¿ves esta autopista? El haitiano dice, sí, sí, sí. Y él muestra sus bolsillos 50%. Bueno, ves el aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Ah, sí, 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 ya, wow, muy grande, 50% en el bolsillo. Y al año siguiente, el ministro haitiano invita al ministro dominicano y el ministro dominicano dice al ministro haitiano, pero ¿cómo hiciste en un año? Tienes una casa 10 veces más grande que la mía, tienes carros de lujo, Ferrari y todo eso, tienes guardias, sirvientes, empleados por toda la casa, ¿cómo hiciste? Y el ministro haitiano dice, ven, ven a ver en la terraza. Y suben a la terraza, tiene una piscina olímpica y todo eso. Y el ministro haitiano dice al ministro dominicano, ¿ves la autopista al frente? El, el dominicano dice, no, no veo nada, discúlpame. El haitiano dice, ¿ves? 100% en mi bolsillo. ¿Ves el nuevo aeropuerto? No, no veo nada. 100% en mi bolsillo. Eso es la anécdota haitiana, pero desgraciadamente es completamente, es la verdad. Entonces, para regresar esta diapositiva, ven el estado de las redes. Es decir, eso es la red de alcantarillado destrozada y eso es lo que alimenta los barrios en agua. Bueno, aquí tienen otra foto de barrio popular. Entonces, con el alcantarillado, con todo y las casitas aquí. Aquí tienen el recolector de basura, con la basura aquí, con bares, con una zona más o menos consolidada. Y aquí tienen los barrios los más pobres de Puerto Príncipe. Con estos, la insalubridad, las casas están construidas encima de yo diría, un terreno que es como una esponja cuando cuando usted camina en este lugar, ya es como caminar en una esponja y las casas hechas de pedazos de madera que encuentran por ahí, por allá, ya se construyen ahí y vive la gente. Y eso es una calle después de yo diría, una inundación, una de las calles principales con los vendedores ahí. Entonces ya creo que tengo otras más para mostrar la situación de estos barrios. Ahí tienen el medio de transporte de carga tradicional de Haití, con aquí la vía, el ferrocarril, que no funciona, las casas, las ventas informales y la calle después de una lluvia completamente normal y el modo de transporte de las cargas. Encuentran entonces así
el tipo que carga una nevera, que carga azúcar, que carga de todo para ir de un punto a otro. Ahí es una de las calles únicas, una de las calles antes del terremoto, porque ahora no queda nada, asfaltada. Aquí tienen la terminal de buses, y aquí tienen una calle del centro histórico, entre comillas, una calle principal del centro con la vía, las casas, la basura aquí, y el tipo que es un poco yo diría, un símbolo de la desesperación en este país. Todo eso para relativizar la situación de los barrios populares en América Latina. Entonces ahora, bueno, la situación de Guayaquil con una vista de, en los años 80, de Urdesa, una vista de el centro tuburizado, eso es para mañana, para mostrar la segregación en Guayaquil, la segregación espacial, pero ya no cambió, pero al margen, y la foto del extremo sur del Guasmo con la primera instalación. Aquí tienen en el mismo periodo una foto del Guasmo. Bueno, las reproducciones no son fantásticas, el libro es viejo, y los barrios de los años 80, es decir, la, el segundo periodo de crecimiento después de los años 70 de las lomas de Mampasingue, con la falta de infraestructuras, las casas que ya están ya un poco consolidadas, y al fin tienen justamente visualmente el proceso de consolidación. Cuando digo proceso de consolidación, aquí es la misma foto, y entonces se ve las vías no asfaltadas, se ve aquí las casas un poco más grandes que las que tenemos aquí. Tenemos, bueno, lo que permite conectar, yo diría, el pantano y las casas con el, entre comillas, el continente. Ven aquí las manzanas, todas muy regulares, y vamos a ver por qué. Las manzanas en vía de consolidación, es decir, aquí todavía tienen el pantano y se rellena a partir de arena, de material de escombros, y se rellena también con la basura. Aquí se ve mucho mejor, y aquí ya no empezó el relleno. Entonces, ven, cuando se alejan de la vía principal, ya el relleno paulatinamente desaparece, es decir, aquí no se rellenó todavía, aquí se rellenó más, aquí se rellenó más, y si vamos más al norte de la foto, el relleno está terminado. Y en el mismo barrio, pero en la parte justamente consolidada, pueden encontrar eso. Entonces se ve tres fases de consolidación morfológica, es decir, aquí las casas, como aquí, de Caniagüegua,
Después, casas hechas con bloques, pero muy pequeña, pero empieza la consolidación. Y justo al lado tienen esta casa de uno, dos y tres niveles y que está completamente consolidada. Entonces se ve la juxtaposición y con la calle que no está terminada, el relleno que no está terminado, pero una consolidación con la infraestructura básica, es decir, la electricidad, aquí quizás legal y aquí ya no, pirateada en el poste de luz de la empresa eléctrica. Entonces, visualmente ya se aprecia cómo se consolida un espacio ocupada por una población que en los años 70, 80, 90 venía esencialmente del medio rural. Entonces, creo que ya eso es una visualización de la situación. Aquí tienen la misma, el mismo proceso, pero en el comité del pueblo. Con aquí la consolidación está hecha, pero lo que hay que tomar en cuenta, y es lo que vamos a ver después, es una tugurización del espacio igual que en el centro histórico. Es decir, que el propietario de este lote al principio hizo una casita así, adelante con la calle aquí. Y tenía un patio y paulatinamente lo que hizo es acabar con el patio, con el pequeño jardín, con los chanchos, las gallinas, el maíz y hacer casuchas de bloques adentro para arrendar este pedazo de terreno y con la plata del arriendo de de estas casas de bloques, pero sin ninguna infraestructura, sin nada, puede arreglar la parte de adelante, su casa propia, y al mismo tiempo eventualmente invertir en otro terreno. Entonces ya después pasamos a la segunda parte, que es una parte ya que explica el fenómeno y voy a aprovechar en esta parte para ver un poco cómo se desarrollaron los barrios populares en Quito y al mismo tiempo introducir la evolución de la disciplina y la evolución de la cartografía y de la reflexión, porque ya en los años 80 todavía había sobre todo análisis descriptiva, pero faltaba de interpretación. Entonces, yo puse aquí los barrios populares en Quito, tercera fase de crecimiento. Entonces, ahora vamos a ampliar y vamos a ver lo que pasa. Tienen cuatro fases de desarrollo cronológicamente de Quito. Estas cuatro fases. La primera es en azul, es decir, esta parte. Esta parte es, yo diría, un crecimiento lento, crecimiento espacial, es decir, ocupación del espacio, no hablamos de segregación todavía, ocupación del espacio. Y aquí ven que es muy lento. Desde la fundación de Quito hasta los años 50, el crecimiento se hace de manera esencialmente concéntrica. Es decir, tienen aquí, justo a donde ven el ratón, el panecillo,
Ven aquí el crecimiento, pero muy difuso en lo que es el barrio Mariscal Sucre y un poco, por supuesto, al sur, ahí, es decir, alrededor de la estación de tren de Chimbacay. Este es el primer tipo, el primer crecimiento espacial de Quito. Un modelo concéntrico. Así, así. Crece así la ciudad. Después viene justamente a raíz, no solo a raíz, pero por parte a raíz del plan regulador de la ciudad de Quito en 1942, tienen la segunda etapa del crecimiento de Quito, es decir, un crecimiento que se hace no de manera concéntrica, pero un crecimiento norte-sur. El crecimiento norte-sur con justamente lo que estaba inscrito en este plan regulador de norte con las funciones de decisión que iban a migrar del centro histórico, hoy histórico, pero antes el centro y punto, hacia el norte, el desplazamiento de las categorías sociales pudientes, el centro histórico que paulatinamente va a tugurizarse y el sur, un crecimiento no planificado, un crecimiento para las categorías sociales obreras. Después viene el tercer modelo, la tercera etapa, y corresponde a los barrios populares, es decir, entre 71 y, digamos, 2000. Es decir, toda esta etapa 3. Y es un crecimiento periférico. Y ven esta mancha amarilla, esta mancha amarilla, que es, se puede calcular la superficie, se puede, bueno, hacer un montón de cosas con este mapa. Y ven en las zonas, justamente, sea zonas rurales no ocupadas o, bueno, que pertenecen muy a menudo al Estado o al municipio, las faldas del Pichincha, las zonas aquí tenemos el Comité del Pueblo, tenemos al sur Comité de Lucha de los Pobres, aquí Pisuli, Marta Roldos, es decir, un crecimiento periférico toda la ciudad, periférico geográficamente, alrededor del crecimiento de la primera fase concéntrica, de la segunda fase longitudinal norte-sur y esta tercera fase, que es una fase considerable de migración campo-ciudad. Y por fin, bueno, voy a pasar rápido, esta etapa 4, es decir, el crecimiento que se hace bajo la forma de dedos de guante en el norte, en el valle de San Antonio de Pichincha, en la zona, la meseta de Calderón, aquí, en el valle de Tumbaco, Cumbaya, Tumbaco, hasta Puembo y el nuevo aeropuerto de Tababella, esta zona, y el Valle de los Chillos que tenemos aquí, con toda la zona de crecimiento. Entonces, esta es la última etapa hasta hoy en día. Y se ve que ya se puede aislar esta etapa para visualizar, pero no a partir de fotos, pero a partir de un análisis de imágenes satélites, de
fotografías aéreas y de planos históricos, cómo creció y cómo cambió de modelo no matemático la ciudad de Quito. Entonces, aquí tenemos justamente una síntesis del un modelo, no voy a decir que es el único modelo existente, pero un modelo del crecimiento de Quito y de su área metropolitana. Entonces, no hay escala, no se puede hacer escala, es decir, aislar los elementos que permiten entender el crecimiento y las etapas que vimos cartográficamente en la diapositiva precedente. Entonces, cuatro etapas, cuatro modelos. El modelo, el primer modelo aquí, el modelo mononuclear, un crecimiento concéntrico al norte del panecillo que está aquí. Y tienen aquí el eje principal, la Panamericana, y después el modelo longitudinal que vimos con una segregación inscrita en el plano regulador, pero también que empezó antes. Es decir, el plano regulador enfatizó este modelo de segregación entre el norte, el centro y el sur, con el panecillo aquí. Después el modelo de los años 70 hasta los años 2000, es decir, el crecimiento periférico de Quito con la explosión de las ocupaciones de de terrenos vacíos alrededor de Quito, pero en este tiempo no se hablaba casi nada de los valles. La población de los pueblos de los valles era muy, muy baja. Es decir, se hablaba de Quito, pero el área metropolitana no existía. Teníamos pueblos con una migración, pero muy débil hasta los años 90. Y es a partir de 90 y sobre todo de los años 2000 que crece la, bueno, no puede extenderse la ciudad de Quito a causa de las rupturas geográficas del Pichincha y ahí la otra falla. Y tienen aquí el hilalo, tienen aquí el panecillo y el crecimiento que se desarrolla ahora a donde se puede, es decir, en los valles y en la meseta de Calderón. Entonces creo que eso ya es algo que permite justamente integrar a la visualización un modelo explicativo, un modelo que sintetiza un mapa, yo diría entre comillas, de verdad, el mapa que vimos anteriormente, pero una interpretación, una síntesis, una visión modelizada sin escalas, nada, para entender rápidamente cómo creció Quito desde su fundación hasta hoy en día y el peso de esta etapa de los años 70-2000, a donde Quito tuvo un crecimiento espacial, un crecimiento demográfico con estas migraciones entre la crisis del medio rural y la supuesta posibilidad de tener éxito en una ciudad grande con más empleo y todo eso, muy a menudo fue muy difícil poder seguir y poder subir socialmente en las grandes ciudades y después en las ciudades intermedias, pero así es la cosa. Entonces, ya, ahí viene justamente
la problemática de los barrios populares, la problemática de la evolución de la disciplina, de la geografía y de los estudios urbanos, y también la revolución tecnológica. Es decir, no se trata de analizar estos mapas. Bueno, este mapa fue hecho artesanalmente en 84, 85. Es decir, en este tiempo no había computadora, no había nada para hacer mapas numéricas. No existían, no había programas, no había software. Y entonces se arreglaba con el Gillette, con las curvas de niveles hecho a partir de los planes topográficos del IGM. Y bueno, ven aquí y no se habla de valle, no había nadie en los valles, había los pueblos y punto. Aquí el antiguo aeropuerto que encuentran aquí también, la Carolina aquí el centro histórico de Quito. Entonces no se trata de analizar los mapas y para mostrar el crecimiento, algunas flechas para mostrar el sentido del crecimiento espacial y urbano, es decir, esencialmente todas estas zonas que son las zonas periféricas geográficamente que vimos en el mapa anterior. Ven aquí, por ejemplo, ya la zona de crecimiento del Comité del Pueblo con la bota aquí, que encuentran aquí también, pero ya la evolución es que este mapa fue hecho, pero de manera eh, todavía no numéricamente, pero en el Instituto Geográfico Militar y para un libro del IPGH, la geografía básica del Ecuador. Entonces ven un poco la evolución, pero sobre todo yo diría, hay que ver la evolución entre este periodo y este mapa es ya muy bien definida, muy bien las zonas muy bien hechas, pero ya fue un trabajo de, yo diría, profesionales, es decir, el IGM. Pero cuando se compara ahora con este mapa, ¿no? Que fue hecho hace poco, que se desarrolla todavía ahora, bueno, se ve la diferencia con un modelo numérico de terreno. Debajo no se trata de curvas de niveles, solo ya están puestas las curvas de niveles para tener una idea de la altura, pero el modelo numérico de terreno, una definición mucho más precisa del crecimiento, no hecho a mano, pero hecho a partir de la computación y a partir de Google Maps para ver el crecimiento entre 2 años y también la representación visual de estos elementos. Es decir, se ve yo diría, la evolución de la cartografía desde uh, el principio de los años 80 y se podría decir a la final, en pocos años, la revolución tecnológica. Entonces, no sé, puedo seguir un poco, si no veremos mañana terminar. Eso lo que voy a hacer, eso ya es la última parte que veremos, la conclusión. Entonces, para la conclusión de esta sesión, sabiendo que todavía no estoy terminando, pero se puede terminar ahora, no hay ningún problema. Bueno, ¿dónde está la ficha? Ya. Eso. Entonces, la última diapositiva es la que termina la sesión. Es decir, que lo que hay que reconocer, lo que hay que ver es que la... Ay, ay, ya. La, la segregación, los procesos de segregación, conclusiones, no es solo un resumen de la sesión,
existen desde el nacimiento de las ciudades hace miles de años. Que los sistemas de segregación espacial, el sistema de segregación funcional, socioeconómico, etcétera, cambiaron de forma, pero los procesos, como lo vimos, son los mismos de siempre. Hay cambio de forma, pero no cambio de proceso. Y yo quería terminar, y terminaremos mañana, no, no importa, para el trabajo que estoy pidiendo. Es reflexión, métodos, herramientas, lo que acabamos de ver y que vamos a seguir viendo mañana, a partir, construir el análisis a partir de uno o dos documentos. Documentos puede ser mapas, puede ser fotos, puede ser un cuadro, puede ser un modelo, puede ser un montón de documentos, es decir, es algo muy amplio. Y los documentos, otra vez, no son imágenes para que sea lindo el trabajo, que sea linda la presentación o ilustraciones desvinculadas del texto. Es decir, los documentos que, o el documento que van a realizar para este trabajo de 2 o 3 páginas es el documento que apoya el análisis que está en el texto. No es para decir, ah, ya pidió un documento, entonces ya vamos a poner una foto así para mostrar que ya hicimos algo nuestro. No, es decir, hay un documento, no algo enorme, pero un documento de síntesis, un documento que sirve de apoyo para el trabajo que hacen y nada más. Entonces yo creo que ya podemos seguir la sesión, no hay problema, pero creo en primer lugar las preguntas sobre lo que acabamos de ver, preocupaciones, críticas, precisiones sobre el trabajo que estoy pidiendo para los que o las que van a hacerlo. Entonces, todo eso ya estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Henry Godard por impartirnos valioso conocimiento, valiosa información en esta segunda sesión del seminario Segregación Espacial en las Ciudades Latinoamericanas. Me permito asimismo mencionarles a modo breve de nuestros participantes. Tenemos, bueno, en conexión vía Zoom, agradecemos la conexión de Alexandra Mena, Andrea Rivera, Estela Salazar, Janina Zamora, Jorge Luis, Natalia, Pilar Cruz, Verónica Ayala, Jimena Herrera. Muchísimas gracias a los participantes. Gracias por su aporte también. Hay felicitaciones asimismo que le envían en el chat interno, estimado doctor Godard. Y bueno, mencionarles asimismo a los participantes de que este seminario está clasificado en 5 sesiones, ¿sí? Cada sesión abarca Cuatro. una temática, perdón, 4 sesiones. Cada sesión abarca una temática diferente. Entonces, en esta segunda edición hemos presentado el tema Evolución de los barrios populares, invasiones, consolidación e integración a la ciudad formal. Les esperamos asimismo el día de mañana con la tercera sesión. Por favor, que estén pendientes a nuestros canales digitales, específicamente en nuestras redes sociales, donde ya compartiremos asimismo los enlaces para que se puedan conectar. A las personas que ya se han registrado previamente, también en nuestros formularios de inscripción, se les hará llegar la información de las lecturas, ¿no? De cada sesión, tanto de la de ayer, si no se les envió, se les volverá a enviar, como la de esta sesión del día de hoy. Y bueno, para finalizar, nada más mencionarles de que la sesión uno que se impartió el día de ayer está subida, está anclado en nuestro canal de YouTube de la institución.
Estamos como sección nacional del Ecuador del IPGH. Ustedes pueden entrar a este canal de YouTube y pueden ver la sesión del día de ayer, ¿sí? Asimismo, la sesión número 2 de este día, en el transcurso de estas horas, también será ya subida a nuestro canal institucional de YouTube para que puedan revisar de principio a fin nuevamente en caso de que eh, tengan alguna duda con la información que nos acaba de compartir el doctor Henry Godard, experto urbanista y geógrafo investigador. Quisiera Bueno, saber si hay ujú. preguntas, Sí, por favor. en este momento, bueno, Janina nos comenta, ¿no? De que si se puede abordar el tema de injusticias socioespaciales y segregación. Bueno, esto lo puso hace unos minutos. Y Estela Salazar nos pregunta sobre las lecturas. Bueno, en el transcurso de estas horas se le irán enviando a los correos que están registrados, eh, que ya se les envió el formulario, ¿no? Anterior para que puedan registrarse las personas que están interesadas en este seminario para la obtención de su certificado. Entonces, una vez que ya están registrados, se les hará llegar la información, en este caso de las lecturas que nos están preguntando. Algo decía, doctor. Sí, ya para las lecturas ya envié todo al IPGH hace dos Correcto, o se les tres hará días, llegar. entonces Ujú. tienen la hoja que justamente presenté al principio de la sesión con los enlaces de lectura y también descargué las lecturas por si acaso si hay un problema con el link y el IPGH tiene todo. Para contestar a la pregunta de Gianina, yo creo que ya es lo que estamos abordando de injusticia social, de segregación espacial, que sea residencial, es decir, residencial socioeconómica y funcional, es decir, que muestra justamente injusticia social, que muestra cómo dominan espacios, algunos espacios sobre otros y en mismo tiempo, pero todo eso se toca una cosa, se toca todo, y cómo grupos sociales dominan a otros, que sean grupos sociales pudientes o de élite sobre grupos desfavorizados, grupos étnicos que dominan a otro. Entonces todo esto está subyacente en lo que estamos estudiando desde ayer, es decir, segregación, los procesos de segregación, que por supuesto desemboca sobre injusticias sociales y injusticias socioeconómicas. Yo creo que es algo global y no se puede desvincular un proceso de segregación de los otros. Correcto, muchísimas gracias la aclaración, estimado doctor. Bueno, sin más, sus palabras finales de despedida solamente por esta sesión, por favor, doctor. Bueno, las últimas palabras es que ya no hay un tiempo definido. Yo prefiero no terminar y faltan, yo diría, 10 minutos. Entonces prefiero no apurarme y terminar con la última parte mañana y después seguir con justamente tuburización y rehabilitación de los centros y otra vez lo que estudiamos, ejemplo haitiano, que para mí es el extremo de la segregación, de las injusticias sociales, de las injusticias en función del tipo de población, es decir, los y los más negros, ¿no? Para decirlo francamente, es lo que se puede vivir en Haití, que sea en los años 80 o en los años 2010 o en los años 2020. Y entonces desarrollaremos eso, pero todo lo que se dijo para esencialmente el Ecuador, porque supongo que hay muchos participantes ecuatorianos, se puede no copiar, pegar, pero se puede observar y se puede analizar en todas las ciudades, cualquier sea su tamaño, en América Latina, y, es decir, incluyendo Antillas, el Mar del Caribe.
Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, doctor, por su aclaración. Hay una pregunta que nos llega en este momento también. Sí. Lo podemos abordar para el día de mañana, si es que está Oh, dentro de su no, ya, tiempo. para mí no Sí, hay problema. lo dejamos en la mesa entonces, doctor. Pilar Cruz nos dice, bueno, aparte de las felicitaciones por su fabulosa presentación, nos dice que si se podría explicar sobre el rol de los actores sociales en este proceso de segregación, Mm. configuración espacial. Entonces, lo Bueno, podemos dejar en la mesa para abordarlo mañana de entrada, si es que ya está de puedo acuerdo. decir algunas palabras, Sí, por pero supuesto, claro. veremos eso justamente en la evolución y la consolidación de los barrios populares. Bueno, en los años justamente 80 había un peso de los movimientos sociales muy importante. Es decir, que había una lucha para el derecho a la tierra, los comités pro mejoras, las organizaciones barriales, y que tenía, lo que dije así, pero brevemente, que tenía un peso importante Mm, sobre la legalización de la tierra. Y ahora todo eso desapareció, o no desapareció, pero tiene un peso mucho menos importante a partir de los años 2000. Entonces ya, en los años 70, 80, 90, el peso de la población que buscaba la legalización a través de las organizaciones barriales de la Confederación de Barrio tenía un peso fundamental para las negociaciones con los actores públicos, municipales, Estado y todo eso. Hoy en día, este peso es muy limitado. Y igual, yo voy a decir, para los sindicatos, que tenían un peso muy importante, el FUT, por ejemplo, en los años, bueno, los mismos 70 a 2000. Y hoy en día los sindicatos tienen un peso al margen de las decisiones. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, la información valiosísima que usted nos comparte y nos quedamos con esa expectativa también para el día de mañana completar un poco más o profundizar Sí, asimismo con nuestros participantes. Agradecemos a thank you. toda la participación que nos ha acompañado tanto en el canal de Zoom que estamos en este momento, asimismo como en Facebook, ¿no? Cabe mencionar de que lo estamos transmitiendo en simultáneo para que la gente también pueda seguirnos en los distintos canales donde más se acomoden. Muchísimas gracias, doctor, y a todos nuevamente extendemos la invitación al día de mañana a las 10 de la mañana a la tercera sesión de este seminario web Segregación Espacial en las Ciudades Latinoamericanas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de Chao. mañana. Hasta mañana. Buenas tardes.